Rodéate de mujeres que digan tu nombre en una sala llena de oportunidades. Y si esa mujer eres tú, quien está sentada en esa sala, usa tu voz para liderar y abrir espacio a otras mujeres. Se acerca el 8 de marzo, una fecha que nos invita a recordar que los derechos que hoy consideramos completamente normales alguna vez fueron impensables y que es simbólico que mientras conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, también reflexionemos sobre la democracia colombiana y sobre las mujeres que lucharon para que esa democracia hoy nos incluyera. Porque hubo un tiempo en que Colombia las mujeres no podían votar, no podían decidir sobre el rumbo político del país. Y no fue hasta que Josefina Valencia entendió que el privilegio no era un lugar para acomodarse, sino una herramienta para transformar. Josefina Valencia nació en 1913. Era hija de Guillermo León Valencia. Creció en una familia influyente, política, con acceso a la educación y escenarios de poder que estaban completamente censurados, por alguna manera decirlo, para la mayoría de las mujeres de la época. En el contexto histórico de la mujer colombiana antes de 1954, la democracia era una promesa incompleta. Las mujeres no tenían derecho al voto, ni podían elegir presidente, congreso, ni participar en plebiscitos, y tampoco podían ser elegidas a cargos públicos. Imagínense, su capacidad jurídica había sido limitada durante décadas, y no fue hasta 1932 que las mujeres podían libremente manejar sus bienes, porque legalmente eran subordinadas al esposo. Entonces, solo con la ley 28 de ese mismo año comenzaron a manejar su propio patrimonio. El acceso a la educación superior también fue tardío, no fue hasta 1933 que se permitió formalmente el ingreso a la universidad, ya que pues, la formación estaba orientada principalmente al hogar. Socialmente se esperaba que fueran madres, esposas, y cualquier participación en el debate político era visto con recelo. Aunque podían trabajar, lo hacían en sectores considerados adecuados. Imagínate tú, como la docencia, la enfermería, cosas de mujeres, como dicen por ahí. Pero sin una representación real dentro de las decisiones nacionales. Eran ciudadanas en términos civiles, pero no en términos políticos. La democracia funcionaba sin su voz formal, excluyéndolas del derecho a decidir sobre el rumbo del país. Ese era su posición de privilegio, la posición de privilegio de Josefina. Sin embargo, lo que la hace admirable no es el lugar donde nació, sino la decisión consciente de utilizar ese lugar para cambiar las reglas del juego. En 1954, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se reconoció el derecho al voto femenino en Colombia. Años después, en 1957, las mujeres votaron por primera vez en un plebiscito nacional. En ese momento no fue un regalo del poder, fue el resultado de una lucha sostenida por mujeres que entendieron que la democracia no podía seguir excluyéndolas. Josefina fue una de las voces más firmes en esta transformación. Bueno, y la bandera del sufragio femenino en Colombia fue colectiva, pero las figuras más representativas, además de Josefina, fueron principalmente Esmeralda Arboleda y Ofelia Uribe. Josefina jugó más bien un papel decisivo desde el poder político para poder materializar esa conquista. Además, rompió con las barreras institucionales en convertirse en la primera mujer gobernadora del Cauca y en la primera mujer ministra de Educación del país. Cada cargo que ocupó no fue solamente un logro individual, sino una declaración colectiva. Las mujeres no solo podían participar en la política, ahora podían liderarla, ejercerla. Josefina no es recordada por una obra material, como un libro o una ley con su nombre, sino más bien por haber abierto camino en la estructura del Estado. Su legado es institucional y simbólico. Cada cargo que ocupó fue una ruptura histórica. Lo verdaderamente inspirador de su historia es que comprendió que el liderazgo femenino no consta de ser la única mujer en la sala, sino de asegurarse de que no sea la última. Además, rompió con las barreras institucionales en convertirse en la primera mujer gobernadora del Cauca y en la primera mujer ministra de Educación del país. Cada cargo que ocupó no fue solamente un logro individual, sino una declaración colectiva. Las mujeres no solo podían participar en la política, ahora podían liderarla, ejercerla. Josefina no es recordada por una obra material, como un libro o una ley con su nombre, sino más bien por haber abierto camino en la estructura del Estado. Su legado es institucional y simbólico. Cada cargo que ocupó fue una ruptura histórica. Lo verdaderamente inspirador de su historia es que comprendió que el liderazgo femenino no consta de ser la única mujer en la sala, sino de asegurarse de que no sea la última. Entendió que la voz que se le concedía no era únicamente suya, era también la representación de millones que aún no podían hablar en igualdad de condiciones. Hoy, cuando se acercan las elecciones,
y cuando el país vuelve a debatir su rumbo, su legado adquiere una relevancia profundísima. Muchas veces participamos en la democracia sin detenernos a pensar que ese derecho fue quizás para nuestras abuelas una conquista reciente. Votar no es un auto automático, es un acto histórico. Por eso, volver a esa frase inicial de rodéate de mujeres que digan tu nombre en una sala llena de oportunidades, sobre todo si tú llegas a esa sala, sea un salón de clases, sea una empresa, el lugar que sea, entiende que tu presencia ahí también puede abrir camino a otras mujeres. Josefina Valencia nos enseñó que el privilegio no es una culpa, es una responsabilidad y que el poder no se acumula, se comparte y que la democracia se fortalece cada vez que una mujer decide usar su voz no solo para sí misma, sino para ampliar el espacio para todas. Que el 8 de marzo no sea solamente la conmemoración simbólica, sino un recordatorio activo de que los derechos deben ejercerse, defenderse y esparcirse, y que cada una de nosotras, desde el lugar que ocupa, pueda convertirse en esa mujer que habla en la sala y que deja la puerta abierta para las que vienen después.